Muchísimas gracias, Beatriz Rangel, Francisco Santos, todos los amigos de la mesa directiva, los contertulios y obviamente la audiencia. Un gran saludo. De nuevo, muchas gracias por la invitación. A ver, hay una serie de elementos que mencionaba ahorita Francisco en su introducción, Beatriz, y que todos ellos han venido sumando lo que podríamos denominar las grandes características de este momento. Yo creo que lo primero que hay que rescatar como un elemento central de la realidad política colombiana es lo que podríamos denominar el derrumbamiento, el resquebrajamiento de la imagen general de Gustavo Petro como presidente de la República. Yo diría que la gran conquista o la gran realidad, el gran paso del año 2023 consistió en que a una muy importante franja de la población colombiana se le cayeron las vendas de los ojos frente al presidente de la República. Hoy ya esa imagen del presidente del cambio y de la renovación creo que fue sustituida por la realidad de una persona con, primero que todo, unos ímpetus autoritarios, antidemocráticos muy grandes. Y en segundo lugar, un pésimo presidente, una pésima administración, un pésimo gobierno. Sin ese paso fundamental, sería imposible avanzar en lo que podríamos denominar la defensa de la Constitución, la defensa de la democracia, que son, diría yo, los dos ejes principales del actuar ciudadano y del actuar político del presente. Gustavo Petro ha venido realizando casi que semana a semana, mes a mes, hostilidades absolutamente con distintos sectores, con el empresariado, con los partidos políticos, con la Fiscalía General de la Nación. En este momento está en una franca hostilidad con la Corte Suprema de Justicia, con el Congreso de la República, etcétera. Pero todo esto yo diría que se conjuga en una realidad fundamental, y es que crece el cuestionamiento sobre la legitimidad y sobre la legalidad de la elección presidencial. Y esto es un tema que trasciende el marco de lo que podríamos denominar el actuar político natural de la controversia de una sociedad, porque los hechos de la legitimidad y de la legalidad de la campaña están siendo sustentados por actuaciones que pisan los límites del Código Penal y de normas constitucionales específicas que tienen consecuencias prácticas concretas. Es decir, se está investigando la violación de los topes en materia de gastos de las campañas electorales, de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Se está investigando, las autoridades competentes están investigando el ingreso de dineros de proveniencia ilegal en la campaña. Se está investigando el ocultamiento de aportantes de dineros a esa campaña electoral y se está investigando el cúmulo de mentiras, obviamente, que esto produce en la presentación de los datos contables que la campaña presidencial tiene que presentar ante las autoridades competentes. ¿Cuál es la consecuencia? Para ponerles un ejemplo concreto, los topes electorales que está demostrado que fueron violados. La Constitución Nacional dice en el artículo 109 que una vez se prueba que una campaña electoral ha violado los máximos topes de gastos electorales establecidos por la ley, debe ser retirado o del cargo o de la investidura según sea el elegido. El caso de los elegidos uninominales, presidente de la República, gobernadores, alcaldes, o el caso de quienes van hacia corporaciones públicas, senadores, representantes, concejales, etcétera, deben ser retirada la investidura. Luego vamos andando hacia la
hacia un escenario donde se tiene que dar una definición institucional de si se respeta o no se respeta la Constitución. Porque es que eso inclusive va más allá de una controversia, por ejemplo, de una actitud eminentemente penal. No, en eso la Constitución Nacional en el artículo 109 es absolutamente objetivo. Ahí no se trata de la controversia de si se dio cuenta o no se dio cuenta, si fue intencional o no fue intencional. Lo que dice la Constitución política es que si se prueba la violación de los topes electorales, el paso siguiente debe ser el retiro del cargo. Luego, al margen, repito, de la discusión y la controversia política, vamos hacia un escenario en que Colombia va a tener que decidir si se cumple la Constitución en algo tan exegético, tan preciso, tan incontrovertible desde el punto de vista constitucional, o si va a haber, sin explicación constitucional, una ruptura institucional. Gustavo Petro ha aumentado su ya proverbial agresividad y está marcando pasos, eso que mencionaba ahora Francisco Santos, del tema de las movilizaciones y amenazar con prácticamente con sus milicias urbanas y rurales, con sus colectivos, por llamarlos en términos venezolanos, al conjunto de la institucionalidad, porque es muy posible que nos veamos afrontados por la realidad y por la constitucionalidad colombiana a la discusión de si se cumple la Constitución y se retira el presidente de la República del cargo, o si no se cumple la Constitución y veremos qué pasa. Yo creo que toda esta controversia, todas estas batallas sectoriales que han venido dándose, van confluyendo hacia allá. Y por eso ya la amenaza pública y concreta de Gustavo Petro es, para él, ese cumplimiento de la Constitución es equivalente a un golpe de Estado. Y él dice que responderá al golpe de Estado con una respuesta de movilización popular que no es otra cosa que la amenaza de incendiar al país como se incendió al país en el año 2021. Yo creo que allí está el eje de la controversia y es para eso que debemos prepararnos. Muchísimas gracias por esa clarísima y brillante exposición a Carlos Alonso Lucio. Vamos ahora a pedirle a Diego Santos, que es el coordinador y director de Noticioso 242, a 242 Media, consultor, periodista y creador